Mire, el que hayan bases militares de una potencia, como en este caso los de Estados Unidos, territorios nacionales latinoamericanos, más bien es una muestra de la soberanía, es una muestra de nuestra propia decisión, es una muestra de que estamos dentro de la globalización, porque los conceptos de seguridad deben ser transnacionales, deben ser globales. Como sucede en algunos países europeos, cuando a veces, pues, por capturar a guerrilleros o a terroristas, se pasan al país vecino, capturan a los terroristas y el país no le reclama a su vecino, sino más bien le agradece. Es una actitud madura. España, ¿no? Sí, Francia, España, exacto. ¿Por qué aquí ponen el grito en el cielo cuando más bien se debería colaborar? Porque, insisto, la seguridad tiene un concepto global y el terrorismo, el narcotráfico, tiene que ser combatidos de manera global y debemos colaborar entre todos, porque si se capturan a los guerrilleros, si se capturan a los narcotraficantes, el beneficio es global, el beneficio es para todos. Así que, pues yo no estoy de acuerdo con la forma de actuar de nuestro gobierno. ¿Por qué retiraron a los norteamericanos de la base ecuatoriana de Manta? Simplemente para favorecer a las FARC. Simplemente para favorecer a los narcotraficantes, simplemente para que los narcotraficantes se muevan en el Ecuador como en su casa, porque el convenio, y para eso está el gobierno, para hacerlo cumplir, el convenio era únicamente para combatir el narcotráfico. Los norteamericanos que ocupaban una parte de la base ecuatoriana de Manta tenían esa misión, ayudarnos en el combate contra el narcotráfico y nada más, y el gobierno tenía que hacer cumplir eso. Pero el gobierno, pues, con falsos criterios de soberanía, de que hay que votar a las fuerzas militares extranjeras, sacaron a los norteamericanos. Pero no son conceptos de soberanía. ¿En qué nos afectaba la soberanía la presencia de apoyo al combate al narcotráfico? No nos afectaba en nada. Apoyo logístico no nos afectaba en nada la soberanía. Ahora, pues, es difícil que se tenga la misma efectividad como en ese entonces, cuando teníamos el apoyo logístico de los norteamericanos para el combate en contra del narcotráfico. En todas las democracias, la presencia de la oposición, no solamente que es constitucional, no solamente que constan en prácticamente todas las constituciones de los países democráticos del mundo, sino que la oposición es saludable. La oposición le hace al gobierno de turno rectificar, hacer pausas estratégicas, corregir errores, enderezar rumbos. De esa forma tiene que mirarse a la oposición. Pero lamentablemente estos gobiernos totalitarios del socialismo del siglo XXI le ven a la oposición como enemigos y tratan de terminar con la oposición, forjan documentos, inventan delitos. Mire, yo tengo 3 juicios en el Ecuador. En el uno, que es pero inverosímil, me acusan de que quiero matar a Rafael Correa y tengo un juicio de atentar contra la seguridad del Estado y eso pues son 25 años de cárcel. O sea, ¿quién quiere matarle a Rafael Correa? Pero así es como estas mentes enfermas, obnubiladas, totalitarias, tratan de callar a las personas, tratan de atemorizar a las personas que piensan diferente, ¿no? Es decir, a la oposición. Ojalá pues las elecciones en Venezuela sean transparentes, ojalá la oposición tenga un espacio para poder discutir, para poder generar esas pausas que necesita realizar el gobierno colombiano para enderezar rumbos y para trabajar en beneficio del pueblo venezolano. Ojalá no se manipulen las elecciones, ojalá pues conocemos que sobre todo en el sector urbano va a haber un control bastante importante por parte de la oposición y es probable pues que tengan en esos centros urbanos algún resultado positivo. No así en el sector rural, en donde pues obviamente por la dificultad de control, la oposición no va a poder colocar gente para garantizar elecciones transparentes y muy posiblemente pues el gobierno solo en esos sitios, legal o ilegalmente, es muy factible que salga victorioso. ¿Usted piensa que el chavismo va a ganar las elecciones? En el sector rural posiblemente porque no va a haber control. Sí. Entonces, con
¿Va a ser mayoría en el Parlamento? o sin base legal, yo creo que todo hace suponer que podría ganar el oficialismo. Pero creo que en las zonas urbanas, en donde es más factible realizar el control, yo creo que el descontento de la población venezolana es evidente. No tienen energía eléctrica, no tienen agua, no tienen alimentos, hay una inflación desmedida, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la falta de trabajo, no hay los productos básicos. Entonces yo creo que ningún pueblo es masoquista y el pueblo venezolano, pues obviamente así como el ecuatoriano, entiendo que no está conforme con el presidente de la República y quiere un cambio, pero un cambio positivo, un cambio que genere trabajo, un cambio que genere estabilidad económica, un cambio que genere seguridad ciudadana. Y lo mismo es lo que también quiere el pueblo ecuatoriano en el Ecuador. Así que ojalá pues la oposición tenga un resultado positivo y eso va a ser beneficioso para el propio presidente Chávez. Si es que el presidente Chávez lo ve de una manera constructiva, el que tenga una oposición, el que tenga un contrapeso, eso va a ser positivo para el presidente Chávez. Eso le va a obligar al presidente Chávez a rectificar, a ser más democrático, a permitir la libertad de expresión, a rendir cuentas de los dineros que él está utilizando y que deben ser siempre en beneficio únicamente del pueblo venezolano, especialmente de los más pobres. Yo estoy únicamente de visita. Me invitaron a un seminario internacional en Washington por los 50 años del Inter-American Defense College. Yo egresé de ese instituto y pues estoy retornando al Ecuador. Así que acá nos hemos reunido con la gente de nuestro partido en Miami, hemos atendido algunas invitaciones de medios de prensa, hemos dado un par de conferencias. ¿Hay presión en Ecuador? Hay persecución en el Ecuador. Se inventan juicios como los que yo ya le manifesté, me acusan de que el intento matar a Rafael Correa, tengo otro juicio en el que me acusan de que intento derrocarle a Rafael Correa, tengo otro juicio en el que me acusan de piratería marítima, es decir, que cuando yo fui presidente ya había, estaban los norteamericanos ocupando parte de la base ecuatoriana de Manta. Dicen pues que en esa época con mi autorización se hundieron barcos ecuatorianos, o sea, talla de los cabellos los tres juicios, pero ahí están. Sin embargo, obviamente, pues yo estoy ya curado del espanto. En pocos días regreso al Ecuador a seguir luchando, a seguir denunciando la corrupción, el despilfarro, la inseguridad ciudadana, la mediocridad del gobierno que tenemos en el Ecuador. Comparto algunas de las declaraciones del hermano del presidente Rafael Correa. El hermano del presidente dijo en CNN que el gobierno de Rafael Correa era corrupto. Él admitió que el propio Rafael Correa es corrupto y también aseveró que la única inversión que ha venido al Ecuador es la inversión del narcotráfico. Estas son declaraciones lapidarias, terribles, y dichas por el propio hermano del presidente de la República. Pero discrepo en otras declaraciones que realiza el hermano del presidente de la República, porque pues en el Ecuador, y sobre todo luego de la publicación de un libro titulado El Gran Hermano, realizado por dos periodistas, se estaría demostrando que hay un tongo en el Ecuador quiere decir que es un show, que es un circo, una trampa, una trama, la supuesta pelea entre los dos hermanos. ¿Para qué? Para desviar la atención, porque se ha convertido en una especie de una telenovela. Y la gente ahí disfruta y aplaude y se ríe por la supuesta pelea entre los dos hermanos. ¿Por qué? Porque, según lo han denunciado algunos miembros de la veeduría ciudadana, para investigar los contratos que tendría Fabricio Correa con el gobierno de su hermano Rafael Correa, han mencionado que los contratos superarían los 600 millones de dólares y que podrían llegar a los 1.200 millones de dólares. Actualmente, corrupción de esa naturaleza a nombre de otras personas, ¿no? Los contratos, lo dicen los miembros de la veeduría, los contratos de Fabricio Correa con el gobierno llegarían a 600 millones de dólares y podrían llegar a más de 1.200 millones de dólares. Obviamente son los contratos que las empresas vinculadas a Fabricio Correa, según lo dice este señor Pablo Chambers y según también lo demuestran en este libro titulado El Gran Hermano, tendría pues el hermano del presidente de la República. Y el presidente de la República, como lo hemos denunciado en el Ecuador, es cómplice y encubridor de esos contratos. ¿Por qué? Porque la ley de contratación pública en el Ecuador es muy clara. Ningún familiar del presidente de la República puede hacer contratos con el Estado. Está impedido.
está impedido. Pero el propio Rafael Correa, mediante un reglamento, intentó vulnerar la ley. Mediante un reglamento, prácticamente permitió que su hermano haga contratos con el Estado, con lo cual se convierte en encubridor de los contratos que habría realizado Fabricio Correa antes de la firma de este reglamento y en cómplice. Reglamento que no es ley. Reglamento que no es ley, y todos sabemos pues que arriba está la Constitución, debajo vienen las leyes y más abajo están los reglamentos. Con un reglamento no se puede cambiar una ley. El presidente también está arrogándose funciones que solamente les competen a los asambleístas, el aprobar o desaprobar una ley. El presidente de la República con un reglamento no puede cambiar la ley. Así que ojalá pues se investigue en algún momento y se llegue a determinar si realmente la pelea entre los dos hermanos es real o es un trama, un show, un circo para desviar la atención de lo que significaría que todo el país se comience a levantar por los contratos ilegales de su hermano con el gobierno de Rafael Correa. Para finalizar, de manera muy general, ¿cuál es su visión sobre? La economía ecuatoriana está sumamente mal y vamos a los hechos. El Banco Central publica que mientras en el gobierno de Lucio Gutiérrez la economía ecuatoriana creció al 8%, el crecimiento económico más alto, inclusive de los países de América en ese momento, con Rafael Correa, en el año anterior crecimos apenas al 0.36%, uno de los crecimientos económicos más bajos de toda América, creo que solamente superior al de Venezuela. Otro dato, se acaba de publicar hace 2 o 3 días que en un estudio entre 17 países de América Latina, en el año 2003 y 2006, el de mi presidencia, el Ecuador ocupa el primer lugar entre los 17 países en el que más redujo la pobreza en ese periodo. Y algunos analistas han dicho que en el Ecuador, del primer lugar que ocupamos con Lucio Gutiérrez, pasaremos al último lugar con Rafael Correa. Y hay otro estudio. Se ha incrementado 100% la pobreza. Así es. Mire, hay un estudio publicado por la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, facultad muy vinculada al gobierno de Rafael Correa. Ellos, asimismo, hacen un estudio entre el año 2003 y 2006 y concluyen que en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con una inversión en obra pública del 4.9% del PIB, se redujo la pobreza en más de 4 puntos cada año. En cambio, con Rafael Correa, el estudio de entre el 2007 y 2010, con una inversión en el sector público de más del doble, de más del 10% del PIB, la pobreza se reduce en menos del 1% cada año. Entonces, en el gobierno mío, 4 puntos cada año, 4 puntos cada año, con la mitad de inversión en el sector público. Con Correa, invirtiéndose el doble del Producto Interno Bruto en obra pública, apenas se reduce en 1% la pobreza. Con esto se demuestra pues que hay un tremendo despilfarro, corrupción, irresponsabilidad en el manejo de los recursos del Estado con Rafael Correa. Otra evidencia que la publica el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y Petroecuador, que mientras en mi gobierno hacíamos créditos externos a una tasa de interés del 1.87%, con el actual gobierno se han endeudado al 7.25% de interés en préstamos con la China. Con estas evidencias, con estos datos irrefutables, se demuestra pues que el socialismo del siglo XXI es sinónimo de corrupción, es sinónimo de impunidad, es sinónimo de pobreza, es sinónimo de desempleo, es sinónimo de delincuencia, es sinónimo de sicariato, que es lo que está viviendo lamentablemente el Ecuador.